La respiración es el mecanismo mediante el cual se oxigenan los tejidos y se elimina el dióxido de carbono. Consta de 2 etapas, la inspiración y expiración. Algunas de las funciones de la respiración incluyen regulación del aire entre alvéolos y atmósfera, difusión de oxígeno y dióxido de carbono, así como el transporte de gases. Durante la inspiración se introduce a los pulmones aire fresco, con alto contenido de oxígeno y dióxido de carbono. Por otro lado, en la expiración se relajan los músculos inspiratorios. Una vez que ocurrió el intercambio gaseoso, el aire expirado tiene menor cantidad de oxígeno y mayor cantidad de dióxido de carbono. La espirometría es una prueba de función respiratoria que evalúa las propiedades mecánicas de la respiración y mide la cantidad de aire que puede ser exhalada desde un punto de máxima inspiración. Además, es el estándar de oro para identificar obstrucción al flujo aéreo. Los volúmenes que se calculan son los siguientes: capacidad vital forzada, capacidad vital y volumen de reserva expiratorio. Actualmente estamos viviendo una pandemia que ha afectado a todo el mundo, ocasionada por el SARS-CoV-2, que es un nuevo coronavirus surgido en 2019 causante de la enfermedad COVID-19. Según la OMS, la gravedad de la enfermedad puede variar desde una infección asintomática a un resfriado, hasta el síndrome respiratorio agudo severo que puede llegar hasta la muerte. Debido a la alteración que se tiene en las vías respiratorias, en varios pacientes contagiados de COVID-19 se recomienda realizar rehabilitación pulmonar con el fin de disminuir síntomas de disnea, ansiedad y ayudar a preservar las funciones respiratorias, provocando una mejoría significativa en el paciente. Esta rehabilitación está enfocada en la expansión torácica o hiperinflación, mediante respiraciones profundas y lentas con el fin de eliminar secreciones, expandir las vías aéreas colapsadas e incrementar el volumen de aire que entra a los pulmones. Se recomienda que la rehabilitación ocurra mediante el uso de la telemedicina y con el mínimo contacto posible. Asimismo, se ha demostrado que el uso de telemedicina enfocada a rehabilitación pulmonar tiene resultados similares a los que se obtienen a los realizados en centros médicos. Es por eso que, a partir de las condiciones derivadas de la situación de la contingencia sanitaria y como estudiantes de ingeniería biomédica, vimos un área de oportunidad para aplicar los principios de la ingeniería y enfocar nuestro proyecto modular a la rehabilitación pulmonar. Como resultado, nombramos nuestro proyecto Sistema de Monitoreo y Guía para Ejercicios de Rehabilitación Pulmonar enfocados a pacientes en recuperación de COVID-19. Basado en lo anterior, podemos resumir nuestra hipótesis como: los pacientes recuperados de COVID-19, mediante un sistema de monitorización por medio de telemedicina, pueden aumentar su capacidad respiratoria al realizar ejercicios de expansión torácica. Actualmente en el mercado existen diversos dispositivos prácticos que realizan estudios de espirometría. Sin embargo, su alto costo lo hace inaccesible para la población en general. El propósito de este trabajo es recrear las funciones vitales de estos equipos de espirometría y hacer un equipo asequible para la población con el fin de mejorar la calidad de vida de los pacientes recuperados de COVID-19. Como vimos, el módulo de instrumentación médica al crear un dispositivo para conectar de manera sencilla los sensores a utilizar y así obtener las señales a analizar. Además, creamos una intuitiva y amigable aplicación que funciona a manera de guía para la ejecución de ejercicios de terapia respiratoria, en donde se presentan parámetros obtenidos mediante cálculos de flujo y volumen, procesamiento y acondicionamiento de señales que permite registrar el avance del paciente. Para cubrir el módulo de biomecánica humana, se investigó la anatomía y biomecánica respiratoria para conocer las fases de la respiración, así como las bases de las terapias respiratorias para saber cuál es la más adecuada a cada enfermedad. Además, caracterizamos las fases de la respiración durante los ejercicios de terapia respiratoria para conocer el inicio y término de cada fase. Se calcularon flujos y volúmenes de importancia que se utilizan para interpretar los estudios de espirometría, haciendo uso de conocimientos de métodos matemáticos. Para cubrir el módulo de electrofisiología, registramos y acondicionamos las señales obtenidas del micrófono y el acelerómetro. Además, diseñamos e implementamos un transductor capaz de transformar la energía mecánica producida por el giro de las aspas a energía eléctrica por medio de sensores ópticos que detectan los giros. Para comenzar, se estudiaron distintos espirómetros comerciales como los espirómetros de flujo, neumotacógrafos, de ultrasonido y de turbina. Después de una extensa investigación se eligió el espirómetro de turbina, ya que son fáciles de usar, es reducido en tamaño y su precio es menor en comparación con otros tipos de espirómetros. Este tipo de espirómetros tienen en los extremos 2 aspas fijas para dirigir el flujo de aire. Además, tienen un eje sobre el cual gira una pequeña hélice. El flujo de aire hace girar la hélice y las aspas de esta interrumpen
interrumpen una fuente de luz infrarroja en cada giro. La velocidad de giro de la hélice es proporcional al flujo y, por lo tanto, a más flujo, mayor será el número de interrupciones. Por otro lado, se buscaban medidas estándar y modelos comerciales con el fin de crear el diseño en software CAD, el prototipo, y se manufacturó usando tecnología de impresión 3D. El micrófono consta de un diafragma en movimiento y un transductor de desplazamiento, que convierte las desviaciones del diafragma en una señal eléctrica. Después de esta señal se manda a un amplificador que amplifica la señal y la envía a la salida analógica del módulo. Decidimos utilizar un micrófono para registrar el ruido de expiración, y así conocer el tiempo de inicio y término de la misma. Funcionamiento del acelerómetro. El sensor MPU 6050 es una unidad de medición inercial de 6 grados de libertad que combina un acelerómetro y un giroscopio de 3 ejes. El acelerómetro tiene un sistema de capas capacitivas que, al aplicar una fuerza de aceleración sobre ellas, se mueven causando que la capacitancia cambie. Estos cambios permiten determinar la aceleración. Decidimos utilizar el acelerómetro con el fin de registrar el movimiento torácico que ocurre durante el ciclo respiratorio. Para registrar las señales y alimentar el circuito utilizamos la placa Arduino Uno, y para realizar la interfaz y analizar todos los datos utilizamos el software MATLAB 2020A. Para hacer el acondicionamiento de la señal que obtenemos del micrófono, promediamos la señal cada 10 muestras y aplicamos valor absoluto para eliminar los valores negativos. Después aplicamos un umbral de 0.15 volts para que solo detecte el sonido de la expiración y elimine los sonidos no deseados. Con este umbral se crean pulsos de la señal con el fin de detectar cuando inicia y cuando termina la expiración. Se sincronizaban las señales del micrófono y del espirómetro para obtener mediciones más exactas en cuanto al tiempo. En cuanto al procesamiento que se aplicó a la señal obtenida por el espirómetro, se fijó un umbral de 4.4 volts, ya que todo valor arriba de ese umbral significa que hay una interrupción de la señal. Después se crea una señal de pulsos a partir del umbral y se cuentan los pulsos que ocurrieron durante la expiración. A partir del número de pulsos se calculó el volumen, flujo y velocidad de movimiento con las siguientes fórmulas. Para procesar y acondicionar la señal obtenida del acelerómetro, se utilizó el eje Z debido a la posición y movimiento del tórax. Después se promedió la señal cada 10 muestras y se aplicó un filtro de media móvil con el fin de conservar la información de interés y reducir el ruido de la señal. La frecuencia de muestreo fue de 150 muestras por segundo. Para calcular la frecuencia respiratoria, se buscaron los picos de la señal con Find Peaks y los puntos mínimos para saber cuándo inicia y cuándo termina un ciclo de respiración. La creación de una interfaz gráfica para el usuario fue parte fundamental de la elaboración del proyecto. Consiste en permitir que el usuario se registre o inicie sesión. Con los datos registrados se procede a mostrar un menú de inicio con las opciones de realizar un registro, cargar, información sobre COVID-19 y prueba. La opción de registro cuenta con un botón de inicio que permite al usuario seleccionar un personaje y las repeticiones que necesita realizar en su terapia. Posteriormente, cuando el LED verde está encendido, este indica al paciente en qué momento inhalar, y al encender el LED rojo fue detectada la expiración por la turbina, mientras que se muestra en pantalla el movimiento del personaje seleccionado como parte de un juego entre los distintos personajes. Al terminar el número de repeticiones, se muestra en pantalla al usuario los resultados. Como se observa, aparece una gráfica de la respiración, donde se muestra claramente cada una de las etapas: inspiración, retención y expiración. También se abre una ventana de comparación de datos para ayudar al paciente o médico a identificar si el volumen, flujo o frecuencia respiratoria se encuentra dentro de los parámetros normales de acuerdo a su edad, raza, estatura y sexo. Para la opción de prueba se realiza un procedimiento similar al de registro, solo que se trata de una prueba mucho más rápida y de solo una ocasión donde el usuario observa el comportamiento de la gráfica al utilizar la turbina en una sola repetición y sin juego. En ambos casos se permite al usuario guardar los datos de un archivo en Excel con el nombre que desee. Al oprimir el botón de cargar se abrirá una nueva ventana en la cual se puede cargar un registro. La ventana de COVID-19 es informativa sobre la situación actual, ya que incluye datos como el origen, síntomas, recomendaciones sobre el virus. Realizamos un prototipo de un espirómetro de turbina que puede ser utilizado como una guía de rehabilitación pulmonar que es intuitiva y asequible para que el paciente lo pueda usar desde casa. A pesar de que solo pudimos probar nuestro equipo en personas sanas, el prototipo calcula la frecuencia respiratoria, el volumen y el flujo, parámetros de importancia en la espirometría convencional. Finalmente, como proyección a futuro, cuando existan las posibilidades adecuadas para ello, se planea probar la funcionalidad del prototipo en pacientes que requieran realizar este tipo de rehabilitación pulmonar.